Saludos mis amigos, hoy estamos en el día jueves y queremos compartir con ustedes la lección de la fe de Jesús. Todos los jueves tendremos la lección de la fe de Jesús hasta que Dios nos permita terminar este curso bíblico. La primera lección de la fe de Jesús, un curso bíblico que nos provee nuestra iglesia adventista del séptimo día, es ¿quién es Dios? Así que vamos a estudiar de manera sistemática la palabra de Dios. Tenemos 6 preguntas y la primera pregunta es ¿cuántos dioses hay? A menudo el ser humano siempre está haciéndose esa pregunta: ¿cuántos dioses hay? Bueno, la Biblia nos va a responder. En el libro de Efesios, capítulo número 4 y el versículo número 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos y por todos. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay 2, 3, 4, 5 dioses, hay uno solo. Un solo Dios verdadero, que es Padre de todos, está por encima de todos. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese Dios? Por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de la naturaleza de nosotros, los seres humanos. Bueno, nuestra naturaleza como humanos es carnal. Pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? San Juan capítulo 4 y el versículo número 24. El Evangelio de San Juan capítulo 4 y el versículo número 24. La Biblia nos dice lo siguiente. San Juan 4, 24. Dice así la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuál es la naturaleza entonces de Dios? La Biblia nos enseña que la naturaleza de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Dios no tiene nada que ver con los deseos de la carne. Así que hasta ahora tenemos que hay un solo Dios, que ese Dios es espíritu. Pero la Biblia nos enseña que ese Dios, que es un solo Dios, se ha manifestado a nosotros en la persona de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la Biblia nos enseña en Mateo 28, 19 que hay un Dios compuesto en 3 personas, un Dios coeterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan desde la plenitud, desde la eternidad. Mateo 28, 19 dice, Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nótese que hay una conjunción. En griego es kai, que es la conjunción y, haciendo alusión a pronombre personal. Así que, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso cuando bautizamos a las personas en el agua, sumergidas en el agua, tenemos que bautizarlas en el nombre de Dios. Ese Dios que está compuesto en 3 personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Eso está en Mateo capítulo 28 y el versículo número 19. Y ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? Vamos a la cuarta pregunta: ¿cómo es el carácter de Dios? La Biblia nos responde en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo número 8, dice así. 1 de Juan capítulo 4 versículo número 8 dice: Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4 versículo número 8. La Biblia nos enseña que el carácter de Dios es amor. No es que Dios quiere tener amor, no es que Dios tiene que esforzarse para amarnos a nosotros. No, es que Dios te ama porque su esencia misma es amor. Ese es su carácter, Dios es amor. Así que hasta ahora tenemos que hay un solo Dios, que ese Dios es espíritu, que está compuesto en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que su carácter es amor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, vamos a encontrar la otra pregunta. La otra pregunta es: ¿cómo nos considera Dios a nosotros? ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? ¿Cómo es que Dios nos ve? ¿Cómo nos considera? Bueno, la Biblia nos enseña en 1 San Juan capítulo 3, el versículo número 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Así que la Biblia nos enseña que Dios nos considera como sus hijos, sus hijos amados. Somos hijos de Dios. Por lo menos Él nos considera de esa manera. Y ¿será que Dios se preocupa por nosotros? ¿Será que Dios se preocupa por nuestros problemas? ¿Qué sentirá Dios cuando nosotros estamos atribulados, llenos de problemas? ¿Será que Dios se preocupa? Vamos a ver qué dice la Biblia en Salmo capítulo 40, versículo número 1, 2 y 3. Salmo capítulo 40, versículo 1, 2 y 3 dice así la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Sí, la Biblia dice que Dios se preocupa por nuestros problemas. Así que hay un solo Dios. Ese Dios es Espíritu. Se ha manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un Dios compuesto en tres personas. Dios es amor. Nos considera como sus hijos y Dios se preocupa por nuestros problemas. Si eso es así, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, el curso nos enseña que hay que hacer 4 cosas. Debemos hacer 4 cosas que son sumamente importantes. Número 1, debemos respetar el nombre de Dios. Mira, Hechos capítulo 20, versículo número 7. Hechos capítulo 20 y el verso número 7 nos enseña lo siguiente. La palabra de Dios. ¿Cómo debemos respetar el nombre de Dios? Éxodo capítulo 20, verso 7 dice así. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Así que Dios, si nos considera como sus hijos, nosotros debemos respetar el nombre de Dios. Número 2, ¿qué debemos hacer entonces? La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 5 y el versículo número 29. Hechos capítulo 5, versículo número 29, la palabra de Dios nos dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está entonces en Hechos 5:29. Número 2, debemos no solamente respetar el nombre de Dios, sino obedecerlo también. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 3, debemos poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y luego tendremos todas las demás cosas. Y número 4, debemos amar a Dios con todo el corazón. Mateo 22, el verso número 37 de San Mateo capítulo 22 y el versículo número 37 nos dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Claro, Jesús está repitiendo lo mismo que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que los judíos lo consideraban como la presencia de Dios. Shema Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma es ponerlo a Dios en primer lugar. Es entender que Dios no es simplemente un tipo Santa Claus que está ahí solamente para traernos los regalos cuando nosotros estamos necesitados, o solamente para que respondan nuestros caprichos, nuestras oraciones y necesidades. Si bien es cierto que Dios es amor y se compadece y sabe las necesidades que nosotros tenemos, pues debemos respetar el nombre de Dios, debemos obedecer a Dios. Jesús dice, bueno, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la resolución que nosotros hoy tenemos, o sea, debemos tener siempre una conclusión. Y es que Dios espera que nosotros podamos creer en Él. Esta es mi decisión hoy. Yo creo en Dios el Padre, yo creo en Dios el Hijo, yo creo en Dios el Espíritu Santo, y yo prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Esa es mi decisión. Mira, si esa es tu decisión hoy, creer en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
prometerle amarlo y obedecerlo, buscarlo, yo te invito para que tú pongas en el comentario de este canal, coloques yo quiero aceptar hoy a Dios. Acéptalo, confía en Dios, o darle un like ahí al canal, suscríbete, pero coloca un comentario, di yo también quiero conocer a Dios. Mira, hay algo adicional en este estudio que quiero compartir contigo. Dices, las desgracias y los sufrimientos de la humanidad son el resultado de que nosotros nos hemos alejado de Dios. La única solución es volver a Dios. El doctor Andrew Conway, que es un afamado profesor de la Universidad de Illinois, dijo, creer en Dios proporciona el único y el más completo, esencial y racional significado a la existencia. También tenemos que Will Durant agrega el gran problema. Will Durant, un gran filósofo, el gran problema de nuestros días no es el comunismo contra el individualismo, no es Europa contra América, no es el Oriente contra el Occidente. Nuestro problema hoy en el mundo es que el hombre no puede soportar vivir sin la existencia de Dios. Y lo maravilloso es que apenas demos un paso hacia Dios y lo vamos a encontrar esperándonos siempre con amor y con misericordia. Isaac Newton, Sir Isaac Newton, famoso descubridor de la ley de la gravedad, la gravitación universal, declaró el orden admirable del Sol, de los planetas, de los cometas, no pudo proceder sino del plan y según la orientación de un ser omnisciente y omnipotente. De ahí se sigue que Dios es un Dios perfecto, divino, sabio, omnipotente y un ser que está sobre todo y que es infinitamente sabio. Félix de Nola, devoto cristiano, huía por las montañas, estaba siendo perseguido por sus enemigos. La razón por predicar el evangelio de Jesucristo. Llegó a una cueva y se refugió en ella. Una araña tejió una tela que cubrió la entrada de la gruta. Los perseguidores, a ver la telaraña, siguieron de largo. Entonces Félix dijo, ¿dónde está Dios? La telaraña es una muralla. Donde Dios no está, la muralla no es más que una telaraña. Mis queridos amigos, que hoy la presencia de Jehová Dios te acompañe y te espero la próxima semana. Que puedas disfrutar, compartir este estudio bíblico, este video de la fe de Jesús. Vamos a hacer el resumen de hoy. Mira, hay un solo Dios. Efesios 4:6 dice que hay un solo Dios. San Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Las tres personas de la Trinidad es el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es amor porque su esencia y su carácter es amor. Dios nos considera como sus hijos y Dios sí se preocupa por nuestros problemas. Debemos respetar el nombre de Dios, obedecer a Dios, poner a Dios en primer lugar y amar a Dios de todo tu corazón. Así que la fe de Jesús, continuaremos la próxima semana. Puedes asistir a nuestras iglesias aquí en Durham, a Iglesia Adventista en Henderson, en Sanford. Y puedes solicitar gratuitamente el curso bíblico La Fe de Jesús. Y también si no tienes una Biblia, pues te vamos a dar la Biblia también. Que el Señor te bendiga y recuerda, comparte también este mensaje con tus seres queridos para que cada jueves podamos hacer juntos el curso La Fe de Jesús. Permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias por este curso bíblico que iniciamos hoy. Gracias por tus bendiciones. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén.